Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja, que me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido, si es primera vez que estás por aquí, dame la oportunidad de que me conozcas y que veas mi tipo de lectura y cómo lo hago y tal. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente apoyando el canal. Bueno, como se dieron cuenta, hoy tenemos horóscopo semanal y voy a estar utilizando dos mazos de tarot y un oráculo, pero lo voy a estar utilizando uno de los dos tarot lo voy a estar utilizando, se me quedó ella, en forma de oráculo. El oráculo como tal es este, Surrender, The Power of Surrender. El poder de como que de rendirse, de soltar, ustedes saben. Y, ay, medio tos. Voy a estar utilizando el tarot viceversa, que lo amo, lo amo, lo amo. Ah, bueno, déjame mostrarle. El surrender es así, es este tipo, es este tipo que tiene mensaje de qué es lo que tienes que soltar, qué es lo que tienes que hacer. Mi tarot de viceversa, hermoso, es este que está aquí y presenta dos caras, por eso es que es viceversa. ¿Ok? Y bueno, yo lo pinté de rojo. Y tenemos el arcángel, el poder de los arcángeles de Doran Virtue. Y este es el tipo de arte que se consigue. Este lo voy a utilizar como oráculo. Y ya está viejito. Ya tiene unos cuantos años. Miren, se está pelando todo. Pero es hermoso. Y me gusta. Me gusta más utilizarlo como oráculo que como tarot. Y bueno, ya está. Voy a acomodar las cartas, sacarlas de los oráculos y nada, hacer la lectura. Nos vemos dentro de un segundo. Hola, mi querida Scorpio, estas son tus carticas. Recuerda que esto es una lectura general, toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir. Vamos a dejar estos tres para final de lectura. Y este es para Venus. Adiós para Venus. Bueno, sí, Scorpio, el Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ay, salió el as de Rafael, que sería el as de copa. Ay, me encanta. Habla sobre nuevas experiencias emocionales, este, disfrutar el romanticismo para algunas personas, relaciones, profundo escucha espiritual, positivo. Estoy viendo que estás, Scorpio, en una etapa o tienes una energía muy de inteligencia emocional, de saber qué realmente es lo que quieres. Siempre lo has hecho, ¿no? Pero es como que en estos momentos tienes esa energía así de que te sientes más preparado para la parte de las emociones, de entregar corazoncito, o es que estás empezando alguna relación. Eso va a depender de cada quien, ¿ok? Lo único es que te va a traer bastante alegría, ilusión y tal. Estamos ahí en esa etapa bien bonita. Puede ser ilusión que estés comenzando un nuevo proyecto, un nuevo trabajo. No tiene nada más que ser de pareja, ¿ok? Ustedes lo llevan a su realidad, por así decirlo. Vamos a ver. Voy a pedir 5 carticas más. Adiós, 5 carticas más. 5 carticas para mis queridos Scorpio. Ok. Vamos a pedir otro más. Ay, esta que salió volando y salió así. Ay. Aquí estoy yo, Virgo, presente. Ok. Y falta uno. Salieron muchos. Vamos a pedir una sola cartica, por favor. Una cartica. Ok.
aquí al fondo de la baraja. Mira, Escorpio, se ve que has tenido una introspección bien interesante. Has ido trabajando en sí, en lo que quieres. Es como que me están presentando aquí parte de tu pasado, ¿ok? Parte de tu pasado, porque me están enseñando que tú en algún momento eh, dijiste voy a hacer tal, o sea, te marcaste metas para trabajar, sobre todo en la parte emocional. Es como que quisiste dejar atrás muchas situaciones por las cuales habías pasado y sabías que la manera de hacerlo era ir en esa aventura de adentrarte hacia tu parte interna, hacia tu psique, ¿ok? Y necesitabas ver como que las cosas desde otro punto de vista, no desde adentro, como desde afuera. Y la única manera de ver las cosas bien realmente como están fuera es viendo cómo están dentro de nosotros. Es algo así como extraño. Pero sí, hay algunas personas que te están observando, están viendo tu trabajo y están viendo que has ido, que estás siendo detallista con lo que estás haciendo. Esto también lo puedes llevar a la parte laboral. Yo lo estoy enfocando ahorita en la parte personal porque hay dos cartas muy importantes aquí que son el ermitaño y la rueda de la fortuna. Y eso me habla de un cambio radical de 180 grados. ¿Ok? Pero en la parte emocional sí estás como que te estás dando cuenta que hay un nuevo horizonte, nuevas oportunidades, que no nada más es como recordar lo que pasó y cómo pasó o decir ya no quiero más eso. Repito, lo puedes llevar a tu vida personal como tu vida laboral, amorosa. Por ejemplo, un trabajo que no te haya ido bien no significa que todos los demás trabajos en ese ámbito te van a ir mal. ¿Ok? Porque para eso tú te has tomado un tiempo y te has capacitado y has hecho cursos y has leído y has visto videos y no sé qué cosa. Y entonces eso ahora, si te lo vuelven a ofrecer, tú no vas a tener ningún problema en tomarlo y va a ser completamente diferente al supuesto fracaso, porque yo no lo veo como fracaso, yo lo veo como un escalón más hacia el éxito en todos los sentidos. Ahí una relación no se dio, eso te está preparando para la pareja que va a llegar en sí, que va a vibrar contigo. Pero la idea es ir aprendiendo. Si ahora, si tuviste un engaño, si no te fue bien un trabajo, si no te fue bien un emprendimiento en lo que sea, y no aprovechaste y fuiste adentro y viste que fue lo que tienes que mejorar y tal, eso sí es un fracaso. Ahí sí te digo que es un rotundo fracaso, porque no estás utilizando la experiencia que obtuviste para subir de escalón, para tener mayor sabiduría, para entender y comprenderte más, ¿ok? Entonces, vamos a eso. Lo que me gusta es que te estás conectando, bueno, tú eres del signo agua, pero te estás conectando con tus emociones, pero a un nivel con mayor serenidad, con mayor, no tan a la defensiva como normalmente tienen los escorpios la fama. Oh, yo no soy quien para decir que eso es así, pero es algo general. Muy bien, vamos a pedir 5 carticas más para mis queridos Escorpio, para ver qué nos quieren decir aquí en esta. Esta sale, ay, qué lindo. No, estas son muchas. 2 carticas más. Una cartica más, por favor. Ok. Y debajo del mazo, 7 de bastos.
¿Qué es lo que yo veo aquí, mi querido Scorpio? ¿Realmente has estado a la defensiva o estuviste a la defensiva por mucho tiempo porque eras como que estabas defendiendo tus ideas, tus emociones, tu forma de pensar, tu proyecto y tal, qué sé yo? Pero llega un momento en que te das cuenta que como que las peleas o la pelea que tienes que dar más importante es contigo mismo, ¿ok? Porque si es verdad que has estado mucho tiempo en la defensiva, también es verdad que no hay más nadie delante de ti que te pueda hacer más daño, que te pueda engañar más que uno mismo. Y eso no le va nada más a Scorpio, eso le va a todas las personas que están viendo este video, ¿ok? Entonces, el hecho de que hayas tomado la decisión de ir hacia adentro, de tomarte el tiempo de pensar bien las cosas, de como que no voy a hacer nada, o no vas a impulsar nada, sino que vamos a pensar bien las cosas, voy a calmarme primero, porque había muchos pensamientos y muchas emociones encontradas. Entonces dijiste, no, ya va, ni actúo por emociones, ni actúo por pensamiento, voy a esperar que se calmen las aguas, ¿ok? Y también es como que te diste cuenta de que realmente hay algo más allá de esa situación que te tenía muy atormentado. Y lo que quería era como alejarte de toda esa situación, de todo eso, de toda esa turbulencia mental que tenías, porque date cuenta que aquí hay un Pegaso, o sea, es algo mágico, es como que tomando distancia vas a poder ver desde un punto de vista diferente todas las situaciones por las cuales estabas pasando, y es cuando aquí tienes esa energía de renacimiento como el ave fénix, de surgir de tu ceniza y de empoderarte y de establecer como el dominio, pero no desde la fuerza, sino desde la comprensión y desde el amor, lo que son tus emociones. ¿Ok? Aquí tenemos a una pareja de copas. Esto me puede estar hablando de que para algunos de ustedes sí van a conectar con esa persona ideal, esa persona que sueña con lo mismo que ustedes, o si no lo mismo, que va como que en esa búsqueda de, de crecimiento, de intuición, de conectar más con cada uno de nosotros. O sea, es como que vas a conseguir una persona que se equipare. Si es en la parte laboral, también vas a conseguir como un socio ahí que va a estar como a la par contigo. Pero aquí yo lo veo más hacia la parte del amor. Eso no va a ser con todo el mundo. Si ya tienes pareja, siento que es como que van a conectarse de una mejor manera por tu trabajo, porque no es que esa persona esté esperando que tú tengas tu trabajo de sombra para poder evolucionar y está evolucionando por ti, no. De repente ya esa persona ha incursionado más en su parte interna y nada más está esperando a que tú lo hagas, que tú florezcas. O viceversa, una vez que tú comiences tu trabajo, esa persona también lo va a comenzar. Porque por vibración, por frecuencia, si no te saca la persona comienza a vibrar a la misma par que tú. Pero nosotros no debemos de bajar. O sea, nosotros nos tenemos que mantener o seguir subiendo y haciendo que la otra persona siga, o sea, la energía o la va a repeler o la va a traer, una de dos. Eso ya es cuestiones de, es cuestiones que uno no puede entender a veces, pero es así. Vamos a ver qué te quieren decir los guías y maestros. Mira, ríndete a creer, a la creencia de la escasez. El universo te está pidiendo que te abras a la abundancia natural e infinita que está en ella, ¿no? Es algo así. En este camino o en este sentido, remueve todos los bloques de tu vida y los sucesos por venir. O sea, es como que todos tus sueños se pueden hacer realidad, pero tienes que
remover de tu mente la creencia de escasez, de que no, eso es muy fuerte, no, eso es muy difícil, esos son pensamientos de escasez, no, yo no puedo, eso es pensamiento de escasez. E igual en la parte económica, no, eso es demasiado caro. Yo no voy a poder comprar jamás eso. Eso es pensamiento de escasez, ¿ok? Dice que te rindas al juego, tómate un respiro, un break, un reposo de estar sobrepensando las cosas, haz algo divertido, juega un tiempo, recréate y rejuvenece. Muchas veces nosotros nos metemos tanto en la parte del crecimiento personal que, que nos olvidamos de disfrutar el proceso. Entonces, comienza a disfrutar ese proceso o comienza a disfrutar el trabajo. No te amargues tanto por cosas que se te salen de control. Simplemente el hecho de que te lo tomes con, con, con alegría, con diversión, no significa que no estés colocándole la seriedad al asunto, ¿ok? Sino que en vez de ver el vaso medio vacío, lo estás viendo medio lleno, que esa es otra cosa. Y por último, te mandan a ser creativo y dice, deja que tu imaginación vuele, estate parado a todas las ideas creativas acerca de cómo, de cómo crecer en tus sueños o solventar algún problema. Eh, si uno crea, si uno está en la parte de disfrutar de la vida, el cortisol baja y al bajar el cortisol de una u otra forma tu parte creativa comienza a trabajar más. Entonces yo creo que va bien, bien. Es lógico lo que te están diciendo aquí. Así que ya tú sabes, mi querida Scorpio, suelta esa creencia de escasez que puedas tener. No te tomes tan apego a las cosas, disfruta el proceso y deja que la creatividad inunde tus pensamientos, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mi querido Scorpio. Espero que te ayude en algo. La verdad que sí. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comente, que lo comparta. Recuerda de activar la campanita para que no te pierdas ninguna otra lectura. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí compartiendo con todos nosotros. Entonces recuerden que yo soy Kalahak, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Nos vemos mis amores, va con amor, cuídense.